Propósito: resumir los acontecimientos relacionados con el santuario Sub-Vesubia que tuvieron lugar en el período del 25 de julio de 1943 al 07 de mayo de 1944 y recomendar acciones adicionales. Autores: Dr. Anselmo Sorci, agente Oscar Bull, censurado. Eliminado, jefe del Comando Occidental. Fecha: 10 de mayo de 1944. Participación de Gard. Según el testimonio del hermano Andrew, agentes de la División de Investigaciones Anómalas de Alemania y soldados de las SS llegaron al lugar el 1 de agosto de 1943, 7 días después de que el dictador italiano Benito Mussolini fuera destituido del poder y encarcelado. Anteriormente, Mussolini no había permitido la entrada a ningún agente de la Gard, citando el artículo 4 del apéndice secreto del Tratado de Letrán, según el cual la abadía de la Orden de San Juan Clímaco estaba bajo la autoridad de la Santa Sede. Temiendo lo peor, los monjes utilizaron medios anómalos para sellar el monasterio de las tropas alemanas que se acercaban. El hermano Andrew se negó a hablar de la anomalía utilizada. Datos recopilados del interrogatorio del cabo Gunther Fiebig indica que el monasterio se volvió prácticamente invencible a cualquier manipulación física. Un intento de volar la puerta principal con un Panzerfaust no resultó en ningún daño visible a él ni a los rosales cercanos. Ante esta situación, el contingente alemán sitió el monasterio y esperó refuerzos adicionales. En la noche del 12 de agosto, los alemanes utilizaron escaleras de asedio improvisadas para subir silenciosamente al patio del edificio. Una vez allí, tardaron más de 30 horas en desactivar por completo la anomalía protectora. Las siguientes capturas e interrogatorios cobraron la vida de 12 monjes. El Gard no hizo ningún esfuerzo por investigar a fondo ninguno de los objetos en el sitio o transferirlos al Reich, dejando que los monjes realizaran sus tareas de contención. Trabajando con mucha prisa debido a la situación inestable en el frente italiano, demolieron una parte del muro este en la cripta, descubriendo una entrada a un tubo de lava. Según los archivos del monasterio, el chasis fue descubierto accidentalmente durante la construcción de la cripta y se exploraron 300 metros, en ambas direcciones, hasta puntos donde el techo se había derrumbado. Tanto los exploradores del siglo XVI como el Gard notaron rastros de presencia humana mucho antes. Animados por este descubrimiento, los alemanes continuaron para limpiar los escombros que bloqueaban el paso y explorar más en dirección a la cumbre del Vesubio. Participación del ex-corps británico. Después del éxito de los desembarcos aliados en Salerno, 9 de septiembre de 1943, se ordenó a todos los miembros de las SS que evacuaran el sitio, dejando atrás a unos 15 miembros del Gard y ralentizando significativamente la limpieza del túnel. Para el 29 de septiembre, el ex-corps británico rodeó el monte Vesubio en su camino a Nápoles, pero inicialmente los lugareños los engañaron diciendo que todas las tropas alemanas habían abandonado el área. Los remanentes de la unidad alemana lograron mantener un perfil bajo durante 6 meses hasta que la negligencia provocó la fuga del hermano Mateo, quien notificó al comando aliado y solicitó contacto con la autoridad. El 12 de marzo de 1944 soldados de la 46 División de Infantería Británica atacó la abadía matando a los 9 defensores. 2 más habían muerto en manos del hermano Mateo durante su atrevida fuga y 2 habían sido sometidos a consejo de guerra antes por abogar por la rendición. El oficial al mando de la Gard y el investigador principal nunca fueron encontrados. Los soldados que fueron a buscarlos bajo tierra viajaron más de 1 kilómetro en la oscuridad antes de disparar una trampa explosiva que los mató a todos de inmediato y colapsó el túnel circundante. A pesar de que las capacidades operativas de la autoridad se estiraron al límite debido a la Guerra Austral y la Segunda Guerra Mundial, un voluntario de la autoridad RPC para las fuerzas aliadas, empresa logró llegar en 6 días. A su llegada, al personal de la autoridad se le dijo que todo en la cripta estaba bajo el control de la orden y se le negó el acceso. Sin embargo, se vieron obligados a evacuar a los monjes debido a la erupción del monte Vesubio que había comenzado el día anterior. Debido a la eliminación de sus defensas anómalas, la abadía fue destruida por la erupción. Solo la cripta se salvó junto con los 3 monjes que quedaron adentro para encargarse de la contención. Los soldados británicos supervivientes fueron trasladados temporalmente bajo el mando del ejército de voluntarios de la autoridad.
A pesar de que las capacidades operativas de la autoridad se estiraron al límite debido a la Guerra Austral y la Segunda Guerra Mundial, un voluntario de la autoridad RPC para las fuerzas aliadas, empresa logró llegar en 6 días. A su llegada, al personal de la autoridad se le dijo que todo en la cripta estaba bajo el control de la orden y se le negó el acceso. Sin embargo, se vieron obligados a evacuar a los monjes debido a la erupción del monte Vesubio que había comenzado el día anterior. Debido a la eliminación de sus defensas anómalas, la abadía fue destruida por la erupción. Solo la cripta se salvó junto con los 3 monjes que quedaron adentro para encargarse de la contención. Los soldados británicos supervivientes fueron trasladados temporalmente bajo el mando del ejército de voluntarios de la autoridad. Una posible conexión entre la Operación Guard y la costosa erupción volcánica llamó inmediatamente el interés de la autoridad y las fuerzas aliadas. Esta suposición se basó en el desinterés del GARC por los objetos anómalos supuestamente alojados en la cripta y sus esfuerzos por despejar un camino que lleva en dirección al caldero del volcán. Argumentando que la Orden de San Juan Clímaco no tenía autoridad sobre anomalías más allá de la cripta subvesubia, el personal de ejército de voluntarios de la autoridad, bajo el mando del sargento Ray Daniels, inició una operación minera con el objetivo de llegar al tubo de lava desde el exterior del monasterio. Las excavaciones de un mes siguieron la pared oriental de la cripta, pero no lograron llegar a la cueva, lo que los llevó a creer que era parte de una anomalía dimensional. Se denegaron más solicitudes de acceso a la cripta para llegar a la anomalía. El 5 de mayo de 1944 el sargento Daniels dio la orden de forzar la entrada y arrestar a los monjes sin el uso de fuerza letal. Sus soldados se vieron disuadidos de hacerlo por varios disparos de advertencia de los monjes del interior, que se habían armado con armas alemanas abandonadas. Una vez más, la orden fue sitiada. 2 días después, el hermano Andrew regresó con un par de cartas. Una firmada por el Papa Pío XII, pidiendo a la autoridad que cese cualquier operación en el área, y otra del redactado declarando que consideran a la orden como parte de jure de su organización y amenazando con tomar represalias. El hermano Andrew afirmó que la orden no había tenido tratos previos con los redactado y que la carta le fue entregada por un niño en las calles de Roma. Recomendaciones. Teniendo en cuenta la serie de eventos antes mencionada, recomendamos: 1. La autoridad retira todos sus activos del monasterio. 2. La autoridad recopila más inteligencia sobre la operación de Guard en el área. 3. La autoridad continúa las negociaciones con la Santa Sede y los monjes de la abadía para acceder a la cripta. 4. La autoridad lleva a cabo más investigaciones sobre el monte Vesubio y la actividad anómala en el área. 5. La autoridad diseñará una estrategia para la evacuación o destrucción de todos los objetos anómalos de la cripta subvesubia en caso de una contraofensiva alemana o toma de poder comunista en Italia. Adición 1, 30 de septiembre de 1944. A día de hoy, el monasterio de la Orden de San Juan Clímaco ha sido reconstruido con la generosa ayuda material del papado. Adición 2, 15 de junio de 1945. Los documentos GARC recuperados han revelado la lista completa del personal enviado al monte Vesubio en 1943. Todos ellos fueron reclasificados como desaparecidos en acción el 10 de marzo de 1944. Para obtener más información, consulte el documento GARC P61, página 118. Adición 3, 3 de marzo de 1947. Las negociaciones entre la autoridad y el papado se han roto. Por orden de la Dirección Global, no se tomarán más medidas en el intento de acceder a la cripta del monasterio, excepto por el tradicional encuentro decenal y la oferta de asistencia. Adición 4, 30 de agosto de 2020. La Orden de San Juan Clímaco no ha cumplido con sus deberes de contención y ha solicitado la asistencia de la autoridad. Ahora se permite el acceso a la cripta subvesubia.